de semana, por lo general, disfrutamos de la comida, de un rico asado, ¿verdad? Pero se hace interesante en este Día de Salud hablar de la nutrición consciente y es por eso que hoy nos acompaña, ¿verdad?, Javiera Barra, quien es nutricionista del Hospital Las Higueras de Talcahuano, a quien bienvenimos. ¿Cómo estás? Un gusto que nos puedas acompañar en esta jornada para hablar de la nutrición consciente. Hola Constanza, buenos días a ti, bueno, y a todo el equipo de TVU. Qué importante, ¿no?, este tema de alimentación consciente, porque son pocas las veces las instancias en las que comemos realmente de manera consciente. Y comer consciente, ¿de qué se trata? De comer con todos los sentidos atentos, ¿cierto? Con la visión, con el olfato, con el tacto, poner toda predisposición para poder alimentarnos. Pero muchas veces es este automático de que tenemos que tomar desayuno, almorzar, tomar once, y ni siquiera nos dimos cuenta de lo que comimos en el día, de la calidad de los alimentos, ¿cierto?, de si teníamos o no hambre. A veces, muchas veces no tenemos hambre, igual comemos. Entonces, esas cosas son importantes. ¿Cuáles son las señales de saciedad, de hambre, para ahí recién nosotros empezar a alimentarnos? Exactamente. Podríamos hoy día darle relación a esta nutrición poco consciente a que estamos en modo automático, de manera muy rápida, llevando la vida diaria, quizás no hay tiempo para una nutrición saludable. Ahí estamos viendo, por ejemplo, imágenes como las verduras también pueden formar parte importante de esta nutrición. Tiene relación a esta poca vida consciente propiamente tal, ¿no?, donde todo es muy mecanizado. Sí, como tú bien dices, es poco el tiempo que nosotros tenemos para poder vivir una vida consciente, ¿cierto? Desde respirar hasta poder alimentarnos, que son cosas súper básicas. Si no respiramos no podemos vivir y si no comemos tampoco podemos vivir. Pero ¿qué pasa cuando comemos de esta manera tan automática que no sabemos lo que estamos comiendo? A veces pasa que estamos con las pantallas o estamos conversando, ¿cierto? Y de repente miramos el plato y ya no hay nada. Se acabó todo, ¿cierto? Y no nos dimos cuenta y decimos, uy, pero todavía tengo hambre. Pero es que nunca supe lo que comí, ni cuánto comí, ni a qué sabía, qué gusto tenía ese alimento. Nada, no nos damos cuenta de nada porque estamos muy automatizados a tener que comer. Aparte que la alimentación siempre va muy relacionada con los momentos sociales, ¿cierto? Con el compartir, con las emociones también. Muchas veces el comer se asocia a alguna emoción, ya sean emociones agradables o desagradables, y ahí también entramos en esto de comer para tapar una emoción negativa. A veces nos pasa que sentimos pena o sentimos ira, ¿cierto? Y no queremos sentir eso porque nos desagrada, y ¿qué hacemos? Comemos. Pero ese como bienestar va a ser momentáneo, solo un momento vamos a sentirnos bien porque después nuevamente vamos a volver a sentirnos mal. ¿Por qué? Porque por la emoción que tratamos de tapar con la comida, y además porque sabemos que comimos algo de manera súper inconsciente y quizás nos comimos una casata de helado o un plato de papas fritas, ¿cierto?, sin darnos cuenta de lo que realmente estábamos haciendo. Eso tiende a ocurrir, ¿eh? Muchas veces tapamos, como tú bien dices, y ahí hablamos ya de un tema psicológico que es tapar las emociones a través de la alimentación. ¿Cómo vamos muchas veces alimentando la pena, alimentando la angustia y dar ese momento de falsa felicidad a través de la mala alimentación, por ejemplo? Exacto. Como tú bien dices, las papas fritas, las hamburguesas. Sí. Como que voy a hacer que haya cierto positivismo a través de la alimentación cuando probablemente nos va a jugar mucho más en contra que a favor. Exactamente. Internamente. Sí, pasa mucho eso. También nos alimentamos de manera inconsciente, como te decía, va muy relacionada a la emoción. Entonces, a veces llegamos a la casa de la abuelita o de la mamá o de alguien que no veíamos hace tiempo y nos tiene un plato de comida, ¿cierto?, exquisito, rico, enorme. Pero muchas veces no tenemos ganas de comer o no sentimos apetito. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que podemos hacer, ¿cierto?, es tomar otras herramientas para que el otro no se sienta mal, porque también eso, no quiero, gracias, es como, no quieres lo que te di, lo que te hice con tanto cariño, con tanto amor, porque igual es una muestra de amor la comida. Entonces, en esos casos lo que podemos hacer es, obviamente, decirle a la persona, ¿sabes qué? No tengo tanta hambre, puedo comerlo más tarde, o bien comer un trocito, ¿cierto?, un pedacito para que la otra persona no se vaya a sentir mal, pero siempre respetando lo que nosotros sentimos respecto al hambre y la saciedad. Claro. Sí, ¿cómo saber, por ejemplo, cuando ya estamos saciados?
cuando todavía tenemos que entregarle nutricionalmente algo más al cuerpo? ¿Cómo se hace como para plantear y ordenar probablemente nuestra nutrición? Claro, por ejemplo, hay un concepto que es, bueno, esto de alimentación consciente, que es el mindful eating, que donde podemos establecer una escala, por ejemplo, de 1 a 7. Entonces, en 1 estamos, pero así tenemos mucha hambre, y en 7 ya estamos completamente saciados y no tenemos nada de hambre. ¿Qué es lo importante? No estar nunca en los extremos, porque si yo tengo mucha hambre y llega el momento de comer, probablemente me coma todo y no me di cuenta de lo que comí, y si estoy muy saciado, me voy a sentir mal, me va a doler el estómago, ¿cierto? Y no es la idea. Entonces, más o menos como en un nivel 3 o en un nivel 4, donde yo empiezo a sentir apetito, ahí recién uno debería alimentarse, pero no esperar como este momento cuando uno ya no puede más del hambre, porque efectivamente nos vamos a comer todo y no vamos a tener idea de lo que comimos, ¿ya? Pero como en un intermedio, cuando recién empezamos a sentir el apetito, ahí sería importante poder comer. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto de que llegamos al extremo y nos comemos todo, probablemente lo vamos a comer en 5 minutos y vamos a seguir sintiendo hambre, y eso es porque las señales de saciedad se demoran aproximadamente entre 15 y 20 minutos en poder llegar a nuestro cerebro. Entonces, por eso pasa que a veces comemos tan rápido y sentimos que comemos harto, pero aún así tenemos hambre, pero es por eso, porque las señales de saciedad se demoran igual en llegar, no es tan automático. ¿Cómo debemos de mirar los alimentos para así justamente tener esa relación más directa con ellos? Y no como estoy comiendo y ni siquiera en realidad me estoy percatando de lo que estoy haciendo ingresar a mi boca. Claro. ¿De qué manera debemos tener los alimentos visualizados? Eso va muy de la mano con el conocimiento de alimentación y de nutrición, con la selección que yo hago de los alimentos, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que comer legumbres, verduras, frutas, frutos secos, ¿cierto? Son alimentos que son saludables y que son base de nuestra alimentación, pero muchas veces no sabemos para qué sirve, por ejemplo, comerme un fruto seco o para qué sirve comer legumbres. Entonces, la elección de los alimentos va muy acompañado del conocimiento, y para eso obviamente lo que necesitamos es mayor presencia de nutricionistas en los colegios, en los trabajos, en donde sea que nosotros estemos, porque muchas veces pasa que en las consultas nutricionales las personas que llegan por alguna patología, ¿cierto?, no buscan precisamente una educación, no buscan que, por ejemplo, yo les enseñe a poder organizar la alimentación de la semana o organizar un plato, sino que va más orientado a la baja de peso o alguna patología en particular. Entonces hace mucha falta educación respecto a la alimentación para poder tomar buenas decisiones. En los colegios, sobre todo de los más chiquititos, ojalá sería ideal poder educarlos a ellos desde pequeños de cómo llevar una alimentación consciente, porque de hecho los niños son quienes como a más podemos apuntar, porque las señales de saciedad y de hambre en los adultos, por lo general, como que no es que las vayamos perdiendo, pero las vamos ocultando. En cambio, los niños como que refieren muchas veces, tengo hambre, pero no, hay que esperar la hora del almuerzo, hay que esperar el desayuno. Y deberíamos respetar esas horas, porque en ese momento es donde tu organismo te dice que tienes hambre. Ahora también es importante diferenciar entre el hambre y la sed, porque muchas veces no es hambre lo que sentimos, sino que es sed. Entonces ahí nos podemos cuestionar, cuando tengamos como esta sensación de hambre, pensar ya, pero a ver, ¿hace cuánto tiempo comí? No, hace 1 hora, ya no creo que sea hambre. ¿Me comí un buen plato de comida? ¿Tenía todos los nutrientes que necesito? Sí, ya, entonces probablemente no sea hambre. ¿He tomado agua? Ah, no tomé agua, ya, tiene que ser sed. Entonces, hacer como, antes de enfrentarse a la comida, hacer como esta pausa y pensar, ¿es realmente hambre lo que siento? ¿O hay otra necesidad? Por ejemplo, en cuanto a lo emocional que hablábamos hace poquito, puede ser que no sea hambre, sino que lo que necesito muchas veces es una palabra bonita, es un abrazo, es la llamada de alguien y no precisamente comer. Pero claro, la comida socialmente está como hecha para poder ayudarnos a sentirnos mejor, pero muchas veces es solamente algo momentáneo, no nos va a servir para estar feliz todo el día, sino que solamente para ocultar lo que a veces no queremos sentir. Sigamos con el mindfulness también. ¿En qué consiste este método? ¿Cómo poder incorporarlo dentro de nuestra vida cotidiana sin que sea un problema, sino todo lo contrario? Claro, bueno, mira, del mindfulness deriva el mindful eating, que es como esta alimentación consciente, comer con todos los sentidos. ¿Qué tan atento estoy? Lo que te decía recién, de evitar comer con pantallas, evitar, por ejemplo, tanta masividad al comer, sino que cómo yo me enfrento a mi plato. Y desde ahí hay como hartos pasos hacia atrás, como por ejemplo la compra en el supermercado, la compra de las verduras. ¿Qué alimentos estoy eligiendo? ¿Qué tan consciente soy de las decisiones que estoy tomando respecto a lo que va a llevar
tener mi plato, a lo que va a tener el refrigerador, a lo que va a haber en la despensa, qué es lo que realmente tengo, ¿cierto? Me enfrento a este momento, ¿qué voy a preparar? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Cuánta sal le voy a agregar? Como ser consciente de todo el proceso, porque muchas veces lo que hacemos es, preparamos la alimentación mientras las mamás, por ejemplo, están viendo a los hijos, ¿cierto? O tienen que tomar algún apunte de algo, que llegó la reunión de apoderado, o que estoy viendo la tele, etcétera, y al final no me doy cuenta si le puse sal. Muchas veces como, ¿le puse sal a la comida o no? Claro. Porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces, realmente como incorporar la conciencia en todo el proceso que incluye alimentarnos, desde la compra, desde el saber de dónde viene la legumbre que compré, como interiorizarnos más allá solamente de cuando tengo el alimento en mi casa, sino que todo el proceso que hay detrás, de todas las personas que pudieron estar detrás de este alimento. Y una vez que me enfrente a mi alimento, a mi plato de comida, hacer como esta pausa, decir, ¿es necesario comerme todo esto? O sea, no, quizás la mitad. O lo otro que podemos hacer es cuando estamos como en la mitad de la alimentación, parar un poco y decir, bueno, en realidad, ¿cómo me siento? No, ¿estoy satisfecho? Sí, entonces no sigo comiendo. ¿Para qué? Si ya esto es lo que yo necesito, no necesito más. Claro. Exacto. Eso se va sintiendo y se va percibiendo una vez que uno justamente se conecta con lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos probando el plato, el pescado con el arroz, la ensalada, y llega un momento en que no es necesario más. Sí. Lo guardamos para más tarde, lo guardamos para mañana y ahí vamos viendo. Pero eso de sentir esa necesidad de que terminemos el plato. El plato vacío. Tiene que estar el plato vacío. Eso ya no da. O sea, no es parte de una alimentación Lo que se puede consciente. hacer, por ejemplo, es servirse una porción pequeña. Claro. En vez de hacer como esta pausa a mitad del almuerzo, por ejemplo, sino que servirse una mitad pequeña, comernos esta mitad y decir, no, si en realidad con esto es suficiente, o un poquito más, ya, un poquito más, pero no la doble porción. Exacto. Entonces, de esta manera regulamos el mindfulness, nos ayuda a regular muchas cosas. Dentro de ello, si comemos de manera consciente, vamos a regular el peso, porque a veces buscamos solamente regular el peso a través de estas mal llamadas dietas, ¿cierto? Pero no es la única opción. Podemos comer consciente. Si yo como consciente, si yo sé lo que estoy comiendo, cuánto estoy comiendo, qué calidad es mi alimento, probablemente logre regular mi peso, ¿cierto? Y además mejorar esta alimentación del cuerpo con la comida, como que ahí hay harto de qué hablar cuando nos referimos como a esta relación cuerpo y alimento, perdón. Entonces, a eso igual podemos apuntar respecto al mindfulness. Nos ayuda harto desde ese lado, como vivir una vida más consciente, pero claro, no es solo la alimentación lo que nos lleva a tener como una vida sana, consciente, sino que todo lo que está en nuestro entorno, nuestro alrededor, cómo nos relacionamos con los otros, los pensamientos que tengo, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, en el día a día, en el deporte, etcétera. No es solamente la alimentación lo que nos va a llevar a tener una vida saludable en sí, sino que es todo. Es la conciencia integral de todo lo que nos rodea. Desde y es por eso cruzar la que siempre calle. intentamos como medio los días lunes hablar de eso, ¿no? No solo de las patologías, sino que de cómo poder ir previniendo a través de la vida esta forma de sentirnos mejor a través, en este caso, de la nutrición. ¿Qué pasa desde la infancia, como tú bien dices, el desarrollar a niños y niñas preparados para comprender esta nutrición consciente, para, por ejemplo, disfrutar de los colores de las verduras, cómo pueden implementar también, por ejemplo, colaciones saludables? Pucha, que se hace difícil todos los días buscar una colación distinta para enviarle, luego cuando ya tienen que llevar el almuerzo al colegio, entonces son varios puntos importantes que podríamos hoy día tratar para así que ellos tengan una nutrición consciente en la semana, por ejemplo. Claro, desde la lactancia materna, ¿cierto? O desde la alimentación, desde el inicio de los días en los niños, podemos ver cómo los niños, por ejemplo, cuando le dan la mamadera, ¿cierto? O tienen lactancia materna, etcétera, como que se tienden a mover desde el chupete para como ya no seguir tomando. Y eso es como estoy saciado, ya no necesito más, ¿cierto? Esa imagen niños, yo creo que todos la tenemos grabada. Claro, cuando como están ya ahí no tomando quiero. lechecita y Sí. sacan la Exacto, eso pasa y nosotros lo respetamos, entendemos esa señal de que ya, o sea, no necesita más, no es necesario que obligue a la guagua a que tome más leche, sino que con eso estamos bien. Pero los niños después van creciendo y vamos imponiendo muchas cosas, desde los horarios de alimentación, de qué es lo que tienen que comer, de cuánto es lo que tienen que comer. Por ejemplo, a veces están sentados con el plato de comida, comen un poco y no quiero más. Es que no te paras de la mesa hasta que te comas toda la comida. Exacto. Y eso todavía pasa.
Entonces, Exacto. con eso desregulamos estas señales de hambre y saciedad. Y hoy en día la obesidad infantil tiene cifras que son preocupantes. Entonces, cuando un niño nos dice, no quiero más, no me gusta esto, deberíamos respetar esa decisión del niño. Y desde ahí nosotros podemos ofrecer alimentos que ellos quieran, que les gusten, pero también entendiendo de que la alimentación está para nutrirnos y no para entretenernos. Porque pasa mucho que los niños no quieren comer frutas, no quieren comer verduras, porque se les ha enseñado muchas veces a que es algo para entretener. Entonces comer frutas y verduras, no, que fome. No, que fome lo que voy a comer hoy día. Entonces podemos ofrecerles estos alimentos, pero si no los quieren de esa manera porque realmente los rechazan, podemos dárselos de otra manera. Están estos queques, cierto, galletas que podemos hacer en la casa. A veces no hay tiempo también de hacer cosas, pero hoy en día conocemos muchísimas pymes que nos aportan con su alimentación vegana, vegetariana, sin gluten, sin lactosa, porque ahora los niños igual hay harta selectividad, pero también hay hartas intolerancias, alergias alimentarias. Entonces, menos mal que tenemos, ¿cierto?, estas pymes que nos ayudan, y si no, uno también lo puede hacer en su casa. Pero claro, hacer alimentos quizás un poco más llamativos para los niños, pero siempre la primera opción es ofrecer la verdura tal y como es, y decirle para qué es lo que sirve. Porque si solamente yo le digo, toma una manzana, no que la manzana el no origen quiere. del por qué es importante, por Exacto. ejemplo, la fruta. Exacto. O las verduras. Entonces, qué bueno es poder situarlos y enseñarles. La verdura nos sirve para, la fruta también. En Exacto. cambio, el chocolate y las pastillas Sí, no son un aporte. Ojalá sino todo todos lo contrario. los colegios, ¿cierto?, todos los entornos pudieran tener educación en alimentación. Porque de ahí los niños aprenden a que, por ejemplo, la leche les va a servir para que los huesos estén más firmes, para que yo pueda correr mejor. Entonces, desde ahí los podemos ir educando, y sería súper bueno porque de esa manera van a comer de manera consciente, van a decir, me estoy comiendo esta manzana, ¿y para qué me está sirviendo esta manzana? Ah, no, esta manzana para esto, esto y esto. Claro. Entonces, obviamente que eso les va a ayudar a ellos a tener conciencia de lo que realmente se están llevando a la boca. Y que sea una nutrición familiar, ¿no? Porque a veces, claro, intentamos que los niños coman de manera, ¿cierto?, más sana, y nos ven a nosotros quizás en otro camino. Entonces, ojalá que vaya de la mano en lo íntegro que es la familia y la nutrición completa, pero para todos los integrantes de manera igualitaria, ¿no? Exacto, todos deberíamos aportar, la sociedad completa deberíamos aportar en llevar esta vida más consciente. Así es, así que esa es la invitación para que la gente, por ejemplo, pueda tener algunos tips que tengan relación al día de semana, ir jugando con la alimentación, por ejemplo. Organizar la semana, el día Exacto. domingo, el día ¿Cómo podría sábado. ser una organización de semana, por ejemplo? Por ejemplo, siempre los lunes legumbre, ¿o no? Los legumbres para la abundancia, dicen. Sí, para la abundancia. Para que la Mira, semana por esté ejemplo, abundante. los sábados o los domingos sería súper interesante que como familia nos juntáramos, ¿cierto? Ya, el día lunes, ¿qué vamos a comer? El día martes, el día miércoles, el día jueves. Toda la semana la pudiéramos organizar de tal manera que todos pudieran participar de la alimentación, todos estuviéramos de acuerdo con lo que vamos a comer. Oye, y que si todos alguno- decidamos, ¿qué les parece Exacto. si es que el martes hacemos pollito o el sábado hacemos pollito con distintas verduras y todos acompañar en el proceso quizás? Exacto, ya no, y así también evitamos el residuo alimentario que es muy alto. Exacto. Entonces, hay una comida que nadie comió, a la basura, a la basura. No, Exacto. se echaron a perder las acelgas porque no hicimos nada con acelga, a la basura. Entonces, en vez de que eso pase, mirar primero el refrigerador, ver lo que tengo disponible, y de acuerdo a eso, ir organizando mi menú de la semana. Y si es que hay algo que me hace falta, entonces lo voy comprando. Entonces, de esa manera ahorramos, nos organizamos, toda la familia participa en el proceso de la alimentación, y además evitamos los desperdicios alimentarios. Hablábamos del cáncer bucal, que importante es el cigarro, el alcohol y la mala alimentación. También hoy día intentar dejar de lado los vicios como el alcohol exagerado o como el cigarro, que tan mal le hace a la nutrición. No sacamos nada con tener la nutrición consciente si es que estamos fumando igualmente. Exacto. O estamos Sí. ingiriendo alcohol, ¿no? Porque producen inflamación, igual que el estrés. También produce inflamación, como este estrés crónico que vamos sintiendo, va produciendo una inflamación. El cigarro hace lo mismo, el alcohol constante también hace lo mismo. Y esta inflamación crónica que va ocurriendo va llevando a que tengamos, por ejemplo, disbiosis intestinal, que es como esta alteración de las bacterias del intestino, nos vamos sintiendo hinchados, ¿cierto?, con malestar abdominal, nos duele la cabeza, también está asociada a la fibromialgia, a enfermedades articulares. Entonces, claro, todas estas cosas si las vamos sumando, si me alimento más o menos, Todo si no se soy tan relaciona consciente, finalmente. si bebo mucho alcohol, si fumo mucho, o sea, claro, el cuerpo está pidiendo a gritos que por favor lo cuidemos y no lo estamos haciendo.
Alimentos favoritos para la nutrición consciente. 5 alimentos infaltables. Infaltable. La legumbre, Las legumbres, las nueces, las nueces. las frutas, las verduras y los pescados. Muy bien. Sí. Y los 5 que no tienen que estar muy seguido en nuestras vidas. Ya, los que vamos a evitar, obviamente, va a ser el alcohol, las frituras, los alimentos ultraprocesados. Ya, yo creo que esos 3, porque no sé si hay que como que determinar que hayan tantos alimentos negativos, sino que hay que más bien evitarlos, no es que sean tan malos. Y a esos 2 podríamos sumar el azúcar y la sal, que obviamente que no es que sean malos, pero tenemos que agregarle menos. Entonces cuando estemos cocinando, le estemos echando el azúcar al té, como, ya, a ver, voy a echarle azúcar al té, ¿cuántas cucharaditas le voy a echar? Como ser consciente de lo que estoy haciendo y no estar echando el azúcar y haciendo otra cosa, porque al final ahí todos de manera muy inconsciente y no sabemos qué es lo que realmente estamos comiendo. El consumo de agua es importante. El ¿no? agua, por supuesto. Fundamental. Por supuesto. Hacernos esta pausa, ojalá varias veces en el día, ¿he tomado agua? No, ya voy a tomar agua. Sí, porque es importante. Tecito. ¿Puede ser tecito? Mira, lo que pasa es que O el intentar té, que sea el agua café, original. el mate son más bien diuréticos. Entonces, en vez de hidratarnos un poco, nos deshidratan. Nos dan Mira, más ganas de ir al mira qué baño. importante, eso no lo habíamos conversado. Sí, nos dan más anteriormente. ganas de ir al baño, ¿cierto? Cuando tomamos estos diuréticos, más que cuando tomamos agua, porque el agua está para hidratarnos, nos ayuda a regular la temperatura corporal, ¿cierto? Etcétera. Y también hacer como este diagnóstico de la sed. ¿Ya? Así como, ¿cuánta agua he tomado en el día? No he tomado suficiente, ok, el momento de tomar agua, pero agua. También puede ser aguas de hierba, se puede también, o aguas saborizadas, pero no estas aguas saborizadas como de supermercado, sino que esta agua saborizada no le puedo echar una hojita de menta, una cascarita de limón, de naranja, esas cosas, pero en aguas saborizadas porque tampoco nos van a hidratar tanto. Oye, para las embarazadas, la nutrición consciente también se hace más fundamental aún porque estamos preparando a nuestros bebitos. Sí. Dentro de, es cierto, de nuestra vida, también cabe mencionar que es una doble responsabilidad el estar, ¿cierto?, alimentándonos o nutriéndonos cuando estamos embarazadas. Exacto, sí, ahí es importante, ¿cierto? Como tú bien dices, es como que estamos pensando por 2 cuerpos, ¿cierto? Por 2 vidas, que es lo que vamos a entregarle a nuestro organismo. Entonces, claro, ahí lo mismo, hacer como esta visión de qué es lo que realmente necesito para vivir bien, de no tener ninguna enfermedad, porque también hay como muchas predisposiciones genéticas que se producen a través de la alimentación durante la gestación. Entonces ahí también tenemos que tener ojo con qué es lo que le estamos entregando a nuestro cuerpo. Entonces ahí súper recomendado siempre ir a una nutricionista y no solo a esto que yo les decía antes como de alguna dietoterapia o de alguna dieta para bajar de peso, ¿no? Sino que ir a la nutricionista y preguntarle cuál es una alimentación adecuada, cuál es una alimentación saludable, qué alimentación debo de llevar para vivir una vida mejor, para evitar las enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades articulares, etcétera, que son muy prevalentes cuando uno no se alimenta tan bien, sobre todo durante la gestación, porque eso va a inducir un poco a predisponer al niño después más adelante a alguna de estas enfermedades. Es bueno siempre el tener este recurso de hablar con alguna nutricionista o nutricionista en caso de que estemos, por ejemplo, embarazadas, para así obviamente generar este compromiso mayor con la propia nutrición, el ir viendo las cosas que nos harían probablemente mejor, etcétera, ¿no? Exacto, sí, porque hay nutrientes críticos. En todas las etapas de nuestra vida tenemos nutrientes críticos. Entonces, por ejemplo, en el embarazo está el hierro, ¿cierto? El ácido fólico, el calcio, que son obviamente nutrientes que vamos a necesitar en nuestra alimentación. Entonces, ahí es súper importante ir a un nutricionista, preguntarle por estos nutrientes, cuál es la alimentación más adecuada para de esa manera, a través de los alimentos, poder incorporar estos nutrientes para que la madre no vaya a tener ninguna complicación, ¿cierto?, respecto a alguna deficiencia, ni tampoco el niño. Así es, así que toda la familia a disfrutar, ¿cierto?, y a poner la nutrición consciente por delante, y gracias a todos estos consejos que hemos tenido, gracias a nuestra querida Javiera, gracias por estar con nosotros, No, es un muchas gusto gracias a ti. tener a parte del equipo del Hospital Las Higueras para así comentar en detalle temas que son importantes a nivel salud. Muchas gracias a todos, que sea un excelente inicio de semana, así que esto te agradezco.